Bueno, vamos a continuar con lo que es la Segunda Guerra Médica. Se llevó a cabo entre los 480 a 479 antes de nuestra era. Aquí hay que mencionar de que con la muerte del rey Darío, Jerjes, su hijo, asume el trono o el poder de los persas y se encarga de reunir un enorme ejército, tanto terrestre como marítimo. Y bueno, ya cuando va en, en la invasión de Grecia, eh, eh, llega, le llega a hacer frente, en este caso, el rey espartano. Estamos hablando de Leónidas con un batallón de 300 soldados. Ellos que le dan una dura pelea, una dura batalla contra Jerjes, aunque finalmente los griegos espartanos son derrotados. Hay que tomar en cuenta que no solamente fueron 300 espartanos, sino también hubo un apoyo de miles de soldados griegos que ayudaron a estos 300, que quizás la historia todavía no reconoce. Pese a la derrota del rey Leónidas, esto permite la reorganización, le da tiempo para que las diversas ciudades-estados griegas se reúnen y se preparan para enfrentar a un ejército enorme de los persas. Bueno, luego se da lo que es el combate quizás más importante de esta Segunda Guerra, lo que es el combate de Salamina. Fue un combate naval. La escuadra ateniense estaba comandado por Temístocles. Se enfrenta a los persas en desigualdad de condiciones. 366 barcos eran de los griegos frente a los 1000 barcos de los persas. Y vencen finalmente los griegos destruyendo la mayor cantidad de embarcaciones persas. Posteriormente, en el año 479, antes de nuestra era, se da lo que es la batalla de Platea. Los persas salen de Atenas al mando de su general Mardonio. Recuerden, pese a que los griegos ganaron lo que es el combate Salamina, esto, digamos, esto no permitió que los persas invadieran Atenas, ¿no? Una vez invadido Atenas, los persas se dirigieron hacia el norte, donde se enfrentaron con los espartanos, con un ejército espartano, eh, comandado por el rey de Esparta, ya que Leónidas había muerto, Pausianas, y finalmente derrotaron a los persas. Finalmente se produce lo que es la batalla de Micalá. La flota ateniense sigue a la flota persa hacia la isla de Micala, en Asia Menor, lo que es Turquía actualmente, donde termina de destruirla. Con esta doble derrota la invasión fue terminada y el poder persa en el Egeo, en el mar Egeo, severamente dañado, los griegos ahora pasarían a lo que es la ofensiva. Posteriormente se produce lo que es la Tercera Guerra Médica, 479 a 449 antes de nuestra era. Bueno, primero, ¿qué se produce? Se produce una liga de Delos, formado por Arístides, con el fin de protegerse de las futuras agresiones persas y para poder liberar a las colonias griegas del Asia Menor, que permitió la supremacía ateniense en el mar Egeo. La Liga de Delos no es más que una alianza entre las ciudades-estados para hacer frente al enemigo común que todavía era poderoso, llamamos a los persas. Jerjes moría asesinado luego, ¿no? Tras una conspiración dirigida por el jefe de su guardia real, Artabano, quien pretendía su trono. Posteriormente asume el gobierno el rey Artajerjes, hijo de Jerjes, quien logró cierta estabilidad y paz interna en Persia. En el 468 antes de nuestra era se da el combate de Eurimedonte y Chipre. Bueno, Chipre es una isla que se encuentra en el Mediterráneo. Al mando del ateniense Simón logra sucesivas victorias los griegos. Las polis Esparta se retiró del conflicto por recelos
con la polis Atenas. O sea, Esparta estaba teniendo celos de que una ciudad-estado griega, como es Atenas, estaba adquiriendo gran poder. Ante ello, Esparta se retira del conflicto, pues, ¿no? Luego se da lo que es la paz de Simón. Los persas firmaron la paz de Simón o paz de Calias, según el cual perdían Tracia y todas sus costas del Asia Menor, o sea, las colonias persas. Las diferencias y los conflictos entre Esparta y Atenas se hacían más frecuentes. Bueno, ¿cuáles fueron las condiciones de la paz de Simón? Obligación de los persas de desistir definitivamente en su conquista y expansión hacia Grecia, no volver a navegar por el mar Egeo, exclusividad solamente para los griegos. Se les permite comerciar con las colonias griegas de Asia Menor. Y finalmente se termina lo que es las guerras médicas, donde los griegos derrotan a los persas. Pero sucede algo, ¿no? Una vez que los persas son derrotados, dentro de Grecia suceden dos rivalidades entre dos ciudades-estados, entre los persas, perdón, entre los espartanos y los atenienses. Eso ya es otra historia. Vamos a pasar qué pasó luego de las guerras médicas, donde Atenas fue el principal ganador de esta guerra.